Buenas tardes, buenas niños de grado cuarto. Habla el profesor Ferley. En esta ocasión pues vamos a continuar con lo que es formato de tabla. Vamos a terminar con la pestaña de presentación de tabla, también conocida así. Pues realizar la correspondiente pues presentación de la tabla. Ya hemos visto cómo se ingresa, lo que hace la herramienta diseño y lo que hace ahora la herramienta presentación. La herramienta presentación pues es realmente muy fácil de manejar y se refiere a la presentación externa de la tabla. Esto es modificar el entorno, agregar celdas, combinar algunas acciones ya aquí las han realizado. Pues vamos a verlas en detalle, cada una de las cells o casillas que tiene esta barra de herramientas. Es bastante fácil, es rápida de manejar, es muy sencilla. Entonces, pues aquí en la primera que tenemos tabla, nos permite pues seleccionar fila, columna, etcétera. Entonces podemos aquí, al decirle seleccionar una celda, aquí en este caso escogeríamos esta. Siempre dada sobre la columna o sobre la celda que estemos trabajando. Si nos ubicamos sobre esta, pues nos va a escoger por ende esta. Nos va a escoger esta fila. Eso es muy fácil cuando no deseamos utilizar shift y flechas de dirección, que es el otro método para seleccionar uno a uno. Nos permite también seleccionar toda la tabla. Nos permite ver aquí cuadrículas. Cuando decimos aquí, las líneas de las cuadrículas en la tabla las muestro, las oculta. Entonces aquí seleccionamos y podemos ver que nos muestra, nos oculte líneas de cuadrícula cuando hay líneas de cuadrícula por ende en la tabla. Propiedades, pues nos muestra el cuadro de diálogo propiedades de tabla, donde está filas, columnas, el ancho, el alto, cómo están ubicadas las celdas. Esta tabla, este cuadro de diálogo, disculpen, es muy importante, es bastante útil en caso de que tengamos una duda de lo que estamos haciendo. Nos va a permitir en la actividad pues poner cada parte de la que tenemos, si está usada a la izquierda, a la derecha. Por favor, vamos a escribir en este caso las propiedades de la tabla que tenemos, entonces ya sabemos dónde recurrir. Cerrémoslo acá, continuemos. El siguiente es dibujar tabla. Dibujar tabla se refiere precisamente a hacer un dibujo de la tabla o borrar la misma. Es muy útil cuando queremos insertar tabla dentro de tabla o cuando queremos dibujar otra tabla por aparte. Entonces podemos aquí dibujar una tablita, aquí agregamos otra celda, podemos aquí insertar otra. No se suele utilizar mucho excepto cuando pues queremos hacer tablas personalizadas con unas dimensiones pues propias. El resto pues no se suele utilizar mucho. Aquí vamos a ponerle esta linecita. Entonces pues toca tener precaución con esta herramienta. Y pues el borrador, borramos esto y borremos esto ya. Borrador. Lo que tiene el borrador pues es que a veces es un poco incómodo de usar y a veces no nos facilita en nada el trabajo de borrar las celdas, por lo mismo, por las dimensiones tan pequeñas pues que tiene el mismo. Era ese aquí el último intento, si no pues lo hacemos antiguilla, que es aquí, y eliminamos con la flecha de borrar que está sobre la tecla enter. Ahora continuemos. Aquí ahora vamos a ubicarnos dentro de la tabla. Tenemos lo que es filas y columnas. Nos permite eliminar filas, eliminar celdas,
columnas o insertar aquí en este caso insertar arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Esto es útil cuando queramos insertar, pues bueno, en lugar de clic derecho, esto es mucho más práctico. Es necesario que aprendamos pues a utilizarla. En algunos casos es muy útil, especialmente cuando queremos borrar toda una parte de la celda. Entonces pues te digo que borrar cuál, mira, control Z. Podemos borrarlo, seleccionamos nuestras celdas, vemos aquí y le decimos eliminar acá. Nos pide que vamos a eliminar. Debemos nuevamente tener mucho cuidado cuando vayamos a utilizar esto. Muchas veces es mejor a veces borrar toda la columna y no así una parte o celdas específicas, porque pues va a cambiar totalmente el diseño de la celda que tengamos. O si tenemos un pequeño error en una sola celda, pues no seleccionamos eliminarlas todas. Vamos a darle un ejemplo inmediatamente, hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba. Entonces aquí hay que eliminar hacia la izquierda. Miren lo que sucede, miren cómo modifica todo el entorno de nuestra tabla. Por favor, tener cuidado con eso, control Z. Continuamos, combinar. Aquí lo que se hizo aquí, tomamos estas dos, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a insertar aquí una fila arriba y vamos a combinarla, combinar celdas, y después vamos a dividirla. En cuanto la vamos a dividir, dos columnas por una fila. Ahí está dividida, ahí está. Y ahora dividir tabla. No confundir dividir celda con dividir tabla. Cuando decimos dividir tabla, creamos dos tablas, una tabla y otra tabla totalmente independiente. Cada una funciona de forma independiente. Tened cuidado por favor con esta herramienta, dividir celda y dividir tabla, por favor. Continuemos. Autoajustar nos permite esto ajustarlo al contenido, a la ventana o ancho de columna fijo. Cuando es al contenido es a lo que tenemos acá, según el formato que tengamos. Ajustó al contenido, todo nos redujo de modo que quedó todo debidamente distribuido, no veo espacios de ningún momento. Ahora, si aquí volvemos y le decimos ajustar a la ventana, nos cubre toda la ventana según el tamaño y el margen que tengamos. Nos lo amplió, como pueden ver. Luego sigue ancho de columna fijo. Eso es para evitar que se modifique como tal la celda independientemente del texto que nosotros escribamos en él. Eso lo autoajustar inmediatamente a la celda que esté. Eso es muy útil cuando ya tenemos una tabla predefinida. Esa va a ser el tamaño exacto y no queremos que nos modifique nada. Muy útil, por ejemplo, en esto de los horarios. Ancho de columna fijo y comenzamos. Seguimos. Esto nos permite modificar el tamaño de nuestras celdas y subir las filas y las columnas de forma uniforme. Entonces, tener también precaución con esta. Recuerde que una vez que nosotros definimos nuestro tamaño de la celda o nuestra tabla como tal, esto queda en un tamaño ya predeterminado. Entonces, por favor, tener cuidado. Todas las celdas aquí están generalmente, esta columna tiene las mismas dimensiones, esta tiene otras dimensiones. Entonces, si les modificamos, recordar que va a influir en toda la tabla. 1 centímetro más o 1 centímetro menos, mire, toda la tabla. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con eso. Dejémoslo así por el momento. Recuerden que cuando decimos distribuir filas, va a ampliar hacia abajo, y distribuir columnas las va hacia lo que es la derecha y la izquierda. Aquí estamos en alineación. Nos permite alinear nuestro texto arriba, abajo, centrarlo, organizarlo hacia la izquierda, hacia la derecha, en la parte inferior, superior. Es muy útil, muy práctica cuando tenemos, por ejemplo, celdas que son muy anchas. Algunos nos permite pues dejarlo como que se ve estéticamente bonito. Precisamente pues eso es la presentación, creo que sea visualmente agradable.
Generalmente pues se aconseja que las tablas pues ocupen todo el ancho de la margen para que sean bien distribuidas y para que no tengamos inconvenientes cuando vayamos a escribir. Aquí estamos en lo que son las márgenes de la celda. Nos permite modificar el espaciado que hay entre cada una de ellas, superior, inferior, izquierdo, derecho. Usualmente no se tiende a modificar mucho esto, a menos que queramos unas dimensiones específicas, pero pues no se suele modificar esto. No es aconsejable pues ponernos a jugar con esto, pues pueden ensayarlo para ver qué efecto tiene, pero pues sí tengamos cuidado porque si no va a ser después un volver y muchas veces es volver a empezar. Entonces después comenzar a jugar y eso muchas veces nos va a quitar pues un poco de tiempo, pero pues es muy útil saber y conocerla. Cuando queramos, por ejemplo, esto se usa mucho cuando queremos hacer un crucigrama. Entonces eso nos permite. Ahora, ordenar nos permite cuando tenemos una información ordenarla por orden, ascendente, descendente, de forma alfabética, bueno, como queramos nosotros. Si vemos aquí ordenar, nos va a decir cómo. Si queremos ordenar por texto o por párrafo, en orden ascendente o descendente. Yo le doy aquí y miren. Tener cuidado con esta, saberla utilizar por favor, para que no haya modificaciones. Aquí no me modificó nada por el momento, pero pues cuando tenemos muchos datos, especialmente lo que son de pronto listas de precios, facturas, etcétera, sí nos es muy útil. En este caso de los horarios, pues no, porque pues ya está definido y no queremos que nos modifique realmente nada. Aquí nos va a modificar mayor cosa, pero pues es bueno saber que está y cómo utilizarla. Ahora, una de las que muchas veces nos ayuda de una forma increíble y es repetir filas de título. Se utiliza para dejar filas como encabezado. Por el momento hemos visto bien lo que es el encabezado, entonces pues vamos a dejarla por el momento así. No se suele utilizar mucho realmente. Aquí convertir texto a tabla nos permite dejar de esto una tabla y que sea como un texto normal de Word. Aquí ya no hay tabla, como ven, nada. O a veces, y si le damos aquí, podemos, aquí eso está en, aquí podemos aquí insertar una tabla, insertar tabla, y ahí insertamos la tabla. Entonces tener precaución con ella. Fórmulas por el momento no lo vamos a ver porque pues no hemos trabajado en Excel. Esto es más para enlazarlo con Excel, para realizar, por así decirlo, fórmulas matemáticas en Word, pero pues por ahora no vamos a manejarlo, dejémoslo así en stand-by. Esas son las principales herramientas. Por favor, verlas, utilizarlas, modificarlas, probarlas para pues posteriormente revisar la tarea. Recordar que me dicen esta tabla y le escribo aquí abajo qué elementos de la herramienta presentación utilice. Recuerden que puede verlo aquí en propiedades. Está usada a la izquierda, sin ningún ajuste de texto. Aquí nos dice la fila, el espaciado que hay, si le permite, miren, dibujar y las filas entre páginas, el ancho de la columna. Aquí hay 8 columnas, estamos en la columna 1 de 8. Aquí nos dice la celda, cómo está el tamaño de las celdas, está pues alineado hacia arriba. Aquí nos dice la media. Aquí no hay textos alternativos, así que eso no se modifica. Entonces pues tengamos cuidado en cuanto a eso. Las recomendaciones que les hice, espero que haya sido claro.
y nos vemos en la siguiente lección, chicos. Felicidades.